Ah, y vamos a platicar acerca de guiados por el Espíritu, ¿no? Guiados por el Espíritu es el tema del que vamos a hablar. A mí me gusta mucho, quizás porque es algo que Dios ha hecho conmigo. Dios ha desafiado mucho mis paradigmas y me gusta mucho hacerlo. En mi trayectoria como pastor, como creyente, hubo un quiebre en un cierto momento en mi vida. Yo así lo planteo, porque tenía yo una cierta línea, un cierto paradigma, una cierta forma de creer y de hacer el ministerio, que a lo mejor y seguramente podríamos calificar, como llamamos ahora muy comúnmente, muy religiosa, ¿no? Muy estricta, muy apegada a un esquema de ley. Pero en cierto momento, hace algunos años, más o menos 15 años atrás, Dios tuvo una intervención en nuestra vida, mi esposa y yo, y tuvimos un quiebre, y Dios nos enseñó muchas cosas, y la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo. Y Dios desafió precisamente eso, desafió muchos paradigmas en mi vida. Incluso a raíz de eso escribí un libro que se llama Paradigmas, al rato se los voy a enseñar, y donde comparto el fruto de la experiencia que tuve en ese quiebre. Entonces, aprendí, entre otras cosas, a no tener miedo a hacerme preguntas. ¿Verdad que todos tenemos preguntas aquí adentro que nos da miedo hacer? ¿Verdad que sí? Porque si las haces te van a tildar de hereje, de rebelde, de no sé cuántas cosas. Pero créeme que muchas veces esas preguntas que tú tienes y que todos solemos tener son muy buenas preguntas. Y no sé si podamos tener respuesta para todas, pero cuando Dios nos va enseñando acerca de ellas y vamos descubriendo cosas, se ponen bien interesantes. Por eso mismo a lo mejor tengo una forma de pensar un poquito fuera de la caja, pero me gusta cuestionarme las cosas, y me gusta que me cuestionen. Me gusta mucho enseñar también. He enseñado en algunas ocasiones en algunas escuelas bíblicas y demás que me han invitado ocasionalmente. Digo ocasionalmente porque a lo mejor por lo mismo no me aguantan mucho. Pero algo que siempre les digo a los estudiantes que tengo es: por amor de Dios, piensen. Y no me lo tomen ofensivo. O sea, porque a veces cuando le dices a alguien piensa, le estás diciendo menso. No es eso, no me lo tomen en ese sentido. Les voy a decir algo, y a lo mejor es un tanto crudo, pero vivimos en un esquema, a lo mejor un poco sarcástico, yo le llamo muy cristianés. No llamarle cristiano, sino cristianés, en el que en la iglesia, y no estoy hablando de una iglesia en particular, estoy hablando de manera general, no se nos acostumbra a pensar. No se espera que pienses, sino yo te voy a decir lo que tú tienes que pensar. Yo te voy a decir lo que tú tienes que creer. Tú no tienes permiso de pensar. Aquí el que piensa soy yo. Claro, nadie lo dice con estas palabras, porque el que lo diga con estas palabras pues se quema, ¿no? O sea, pero de fondo esto es lo que pasa. Y a lo mejor los pastores, líderes, maestros, llámenle como quieran, no lo hacemos de manera intencional, ni lo hacemos con malicia. Pero la verdad es que nos da seguridad cuando no somos cuestionados, o cuando lo que enseñamos no es cuestionado. Hace algunos años, siendo todavía yo pastor de la iglesia, uno de los miembros de mi iglesia me dijo: oye, tú nos has enseñado cosas bien padres sobre esto. A mí me gusta mucho el tema de relaciones, de la conexión, del amor, etcétera.
Y me dice, oye, es que esto que nos has enseñado está muy padre, pero pues tú lo enseñas aquí adentro de la iglesia, pero eso se tiene que conocer allá afuera. Y me dice, ¿por qué no das conferencias sobre esto, pero allá afuera? Y la verdad les voy a decir, a mí me dio miedo. Me dio miedo. Yo tengo casi 40 años enseñando, predicando y todo esto, pero siempre adentro de la seguridad de la iglesia. Y me dice, no, hazlo afuera. Y yo, ay, espérate. Y me dice, es más, mira, él tiene un gimnasio. Y me dice, vamos a dar una conferencia en mi gimnasio. Yo te armo todo. Yo te traigo la gente. Es más, cobramos. Tú te vas a llevar tu lana. Todo. Lo único que tienes que venir es a dar la conferencia. Yo te llevo la gente, te monto todo lo demás. Gulp. Bueno, órale. Y lo hizo. Y me llenó el gimnasio de pura gente que no eran cristianos, para darles una conferencia sobre valores del reino. Bueno, les hablé sobre el amor de una manera práctica. Y bueno, pues me sentí muy bien, ¿no? Me aventé mi conferencia y todo, despojándola del lenguaje cristianés, ¿verdad? Sí. Amén, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad, hermanos? Y, o sea, el quitarle todo ese rollo, ¿no? Y cuando termino, se me ocurre una brillante idea, como es propio en una conferencia, ¿no? ¿Alguna pregunta? Error. ¿Qué digo error? Horror. La primera persona levanta la mano. Sí, adelante. Y se levanta y dice, no estoy de acuerdo. Nunca me habían dicho eso. Nunca me lo habían dicho, ¿no? Casi me rompe el corazón, ¿no? Mi punto es este. Ese día aprendí algo. Me di cuenta de que en el ambiente en el que yo me muevo, iglesia, todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Bueno, asumimos que así es. Asumimos que así es. La realidad es que no. Y lo sé por una razón, porque tanto me ha tocado estar de este lado como me ha tocado estar de aquel. Y yo sé que muchas veces he estado de aquel lado y yo oigo al que está aquí y de todos modos digo, amén. Porque los que estamos acá de este lado hemos enseñado a la gente la palabra mágica, que es música para nuestros oídos y que significa estoy de acuerdo contigo. Amén. Entonces todo el mundo dice amén y yo me siento bien. Qué bueno que la gente esté de acuerdo, pero se vale pensar. Se vale pensar. Se vale pensar, y es más, si se vale pensar, se vale no estar de acuerdo. Nada más que no confundamos, porque el gran reto, anoche platicaba con León y con Ale sobre esto, el gran reto que tenemos, ustedes conocen cultura de honor, ¿verdad? No les tengo que contar. El gran reto para poner en práctica la tan cacareada cultura de honor es ¿cómo hacerle para que tú y yo no estemos de acuerdo y sin embargo cultivar una relación? ¿Cómo le hago para que no estemos de acuerdo, pero sigamos siendo amigos? Ese es el reto. ¿Cómo le hacemos para no estar de acuerdo y mantener la unidad? Porque ¿saben qué? Se puede. Todos creemos, todos creemos que todos decimos esto, lo que yo pienso, lo que yo creo es lo verdadero. ¿Sí? Digo, obvio, ¿no? Así tiene que ser, ¿no? Pobre de aquel que diga, no, lo que yo creo está todo mal, no, pues pégate un tiro mejor. O sea, todos partimos de esa idea, es normal, es lógico. O sea, yo estoy seguro de lo que creo.
Y lo que yo voy a enseñar el día de hoy, estoy seguro de ello. Pero el problema es que si comenzamos a analizar lo que yo creo y a compararlo con lo que tú crees, 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 vamos a encontrar que no creemos lo mismo. Y tú estás seguro que estás en lo cierto y yo estoy seguro que estás en lo cierto. Y por lo menos uno de los dos ha de estar equivocado. Seguramente eres tú. Bueno, así pensamos, ¿no? Pues seguramente uno de los dos está equivocado. Y allí es donde entramos en el problema, ¿no? De que yo te voy a tratar de convencer y tú vas a tratar de convencerme. Y entramos en conflicto. Porque yo creo que yo estoy en la verdad y tú crees que estás en la verdad. Y yo me pregunto, y de todo esto, o sea, porque aquí, no sé, habremos, déjeme decir, 50 personas. Y seguramente que si nos ponemos a desmenuzar todo, encontramos que hay 50 verdades diferentes. Es más, a lo mejor hay 60. Y entonces, ¿quién tiene la verdad? Ya lo dije, ¿no? Cada uno dirá, pues yo. Y yo me pregunto, ¿y Dios qué dirá? ¿Dios se ha de meter unas carcajadas con lo que creemos? ¿Se ha de divertir? Pero no le preocupa mucho. Porque hay un problema en nuestra concepción. Porque nosotros hemos creído y hemos pensado que la verdad está hecha de conceptos, de ideas, de pensamientos, de doctrinas, de teologías, si ustedes gustan. Eso es la verdad. Entonces cada uno defiende su verdad. Pero les tengo una noticia. La verdad no es un pensamiento, ni es una teología, ni es una doctrina. La verdad es una persona. Se llama Jesús. Y si tú tienes esa persona, tú tienes la verdad. Y para tener esa persona, no necesitas una determinada teología. Lo que necesitas es un corazón. No tiene que ver con la cabeza. Tiene que ver con afecto, con conexión. Y si tú tienes esa conexión con esa persona, le hace Jesús, tú tienes la verdad. Aunque pienses distinto o aunque pensemos distinto. Pero nosotros tenemos la verdad cuando tenemos conexión con esa persona. ¿Me explico? La verdad es una persona. Entonces, si ustedes observan y recapitulando todo lo que he dicho, yo sé que a algunos les da miedo que les digan, piensa, aunque pienses diferente, piensa, pero no pierdas tu conexión. Porque lo que te mantiene en la verdad no es tu pensamiento, no es tu interpretación, no es tu teología, es tu relación con Dios. Y muchas veces podríamos tener, y lo vamos a ver a lo largo de la vida, gente que piensa totalmente distinto y sin embargo tiene la conexión con el mismo Dios. Y podemos hacer puente con esa gente. Allí es donde está la unidad. La unidad del cuerpo de Cristo no es pongámonos todos de acuerdo y pensemos todos igual. ¿Saben cuándo va a pasar eso? Nunca. Jamás en la vida. Mi esposa y yo tenemos 30 años de casados, 30 años de amarnos y 30 años de pensar diferente. Yo ya sé, si le digo a mi esposa, oye, hay que pintar esta pared de verde, ella dice, no, de azul. Entonces, yo ya sé que va a ser diferente. Vamos a irnos a vacaciones a este lugar, no, hay que ir a este. Y no es que sea Contreras o que yo sea el Contreras, pensamos diferente. ¿Cómo? Ah, sí, ese es otro tema, ¿no? Ese es sobre la sujeción.
Pero ¿sabes qué? Lo que quiero ilustrar con esto es que es posible pensar distinto y mantener unidad. Es posible pensar diferente y ser uno. Es posible pensar distinto y amarnos. Sí se puede. Eureka. Sí se puede. Es factible. Entonces, todo esto para decirles, piensen, no tengan miedo. No tengan miedo. Y también, ¿por qué no? Para decirles que yo estoy aquí para compartir lo que yo creo que Dios ha hablado a mi vida. Y que espero que lo que yo pueda compartir aquí les bendiga. De veras lo deseo de todo corazón. Pero eso es lo que yo creo que Dios ha hablado a mi vida. Pero el que tiene la última palabra es Él, no lo que yo creo. ¿Ok? Y si Dios a ti te dice otra cosa, padrísimo. O si tú escuchas otra cosa de Dios, padrísimo. Pero ¿sabes qué es lo que me interesa? Que escuches de Dios. ¿Ok? A lo mejor lo que Dios me dice a mí, lo que Dios te dice a ti, se oye distinto. Quizás. A lo mejor estamos como la figura aquella de los ciegos que estaban palpando un elefante para ver cómo era, así se la saben, ¿no? Bueno, más o menos dice la historia, no me la sé bien, pero que eran creo que 3 o 4 o 5 ciegos que querían conocer cómo era un elefante y los llevaron donde estaba el elefante, y entonces uno pues estaba agarrado de una pata, el otro de la cola, el otro de la trompa, el otro de un colmillo, el otro de una oreja. Y después cada quien describió el elefante de una manera diferente, ¿no? Uno lo pintó como un tronco, otro como una manguera larga, otro como un marfil, otro planito y así que se aleteaba, en fin. Y lo único que pasaba es que estaban pintando partes del mismo elefante. A lo mejor así estamos. Entonces, es tan valioso lo que yo creo como es tan valioso lo que tú crees. Si esto ha venido de Dios, padrísimo. Padrísimo. ¿De acuerdo? Todavía no empiezo. ¿Ok? Bueno. Guiados por el Espíritu. Interesante tema. Una mañana preguntándole a Dios, ¿qué voy a decir de esto? Y Dios me trajo a la mente un versículo en Romanos capítulo 8 que me gustaría que leyéramos o que me escucharas leerlo si gustas. Lo voy a leer, esta que fue Reina Valera, ¿verdad? Sí. Lo voy a leer aquí en Reina Valera, del Romanos 8, del 14 al 16. Bueno, podríamos leer mucho, pero voy a dejarlo así. Lo voy a leer aquí y después voy a leer una paráfrasis que yo hice. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estamos hablando de guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, bueno, hasta ahí me quedo, dije hasta el 16, ya me pasé. Ok, me quedo en el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y quiero partir con este pasaje, pero me quiero permitir leer el mismo pasaje en una paráfrasis que hice. Hay una versión muy padre de la Biblia en inglés, no está en español, que se llama La Pasión, The Passion.
Está muy padre. Ahorita nada más han traducido hasta el Nuevo Testamento y Salmos y Proverbios, pero está increíble, me gusta mucho. Es muy relajada la versión, o sea, a lo mejor se pueden argumentar muchas cosas. Y leyendo ese pasaje hice una traducción y más o menos dice esto, del mismo texto, ¿no? Romanos 8, 14 al 16. Los hijos maduros de Dios son los que son movidos por la guía y los impulsos del Espíritu Santo. Y tú no recibiste el espíritu religioso que te regresa al temor, al miedo de nunca ser suficientemente bueno, sino que has recibido el espíritu de plena aceptación, integrándote a la familia de Dios. Y nunca te sentirás huérfano, porque conforme se levanta en nosotros, nuestros espíritus se unen a Él diciendo palabras de tierno afecto: amado papá. Porque el Espíritu Santo hace que la paternidad de Dios sea real para nosotros. Susurrando, perdón, no entiendo ni mi propia letra. Susurrando en lo más adentro de nosotros: tú eres el Hijo amado de Dios. No sé, es más libre esta, pero me gusta mucho. Quiero subrayar algo del versículo 14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿esos son qué? Hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. La guianza del Espíritu, se pueden hablar muchísimas cosas, hoy voy a tratar de abordar algunas, pero la guianza del Espíritu Santo es algo que de alguna manera, bueno, de acuerdo a lo que dice este versículo, está reservada, no sé si sea la palabra más adecuada, pero, bueno, es un privilegio de los hijos de Dios. No soy muy partidario de la idea de que si vienes a la iglesia eres hijo de Dios y si no vienes a la iglesia no eres hijo de Dios. Si hicieron el llamado y levantaste la mano y llenaste la tarjetita, si eres hijo de Dios, si no, no lo eres. Yo creo, igual, yo creo, ustedes pueden creer otra cosa y seguimos siendo cuates. ¿Juega? ¿Sí? Yo creo que la calidad de hijos la tenemos todos, pero no todos tenemos conciencia de esa calidad de hijos. ¿Ok? Eso es lo que yo creo. Yo sé que no es muy teológicamente correcto, pero es lo que yo creo. Y creo que es bien importante el tener conciencia de lo que significa ser hijos de Dios y de lo que dentro de esa conciencia de ser hijos de Dios implica la guía del Espíritu. A lo mejor cuando nosotros escuchamos muchas veces repetir y repetir y repetir y repetir una cosa, llega un momento en que pierde sentido. ¿Cuántas veces hemos cantado el himno nacional y todavía no descubrimos quién es Macio Sare? Sabemos que es un extraño enemigo, ¿no? O sea, lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y perdemos conciencia de lo que estamos haciendo, ¿cierto o no? Entonces lo mismo pasa, creo yo, guardadas sus debidas proporciones, con el tema de ser hijos de Dios. Porque se nos ha repetido que somos hijos de Dios y somos hijos, ¿sí? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos lo sabemos de memoria. Mirad cuán bueno y cuán... No, el otro, el de... Mirad cuán amor nos ha dado al Padre, ¿sí? Para que seamos llamados hijos de Dios. Y muchos versículos así que hablan de que somos hijos de Dios y decimos, sí, aleluya, padrísimo. Pero la pregunta es, ¿y qué es eso? ¿Por qué tanta conciencia tenemos de lo que estamos haciendo? Es un privilegio. Es algo padrísimo. Pero muchas veces somos hijos de Dios, pero no tenemos conciencia de ello. Somos hijos de Dios, pero en la práctica, en la vida de todos los días, seguimos creyendo, pensando y actuando como huérfanos. Este es el problema. Y nos estamos perdiendo de esa guianza del Espíritu. Y nos estamos perdiendo de muchas cosas que están allí para nosotros. Porque no lo creas o no porque no seas consciente de que eres hijo de Dios, dejas de serlo.
¿Cuántos somos papás o mamás aquí? ¿Verdad que si tus hijos llega el día que dicen, yo no creo que seas mi padre o mi madre, o sea, pues te va a doler y a lo mejor te va a dar risa, pero pues sigue siendo, ¿no? ¿A poco no? ¿Sí? O sea, a lo mejor no lo crees, bueno, pero sí soy. Sí. ¿Y sabes cuál es el problema? Te voy a seguir amando. Sí. Sobre todo cuando los hijos son adolescentes. Oye, es padrísimo cuando son adolescentes, ¿verdad? Uy. ¿Cuántos tienen o han tenido hijos adolescentes? Ay, Señor, ten misericordia. Sí, yo sé, yo tengo 3. Bueno, ya pasaron por ahí, ya, gracias a Dios, el más chico ya tiene más de 23, 24 años tiene. Pero cuando andaban entre, ¿qué les digo? Los 12 y los 18. Ay. Yo me acuerdo haber tenido crisis con mis hijos. Y muchos, los papás saben de qué estoy hablando. Y haber llorado mucho. Sí. Y no poder dormir en las noches pensando en lo que estaban haciendo los hijos. Y eso es lo que sabes, vete a saber lo que no sabes. Estar sufriendo, y me acuerdo muy bien que a veces me decía yo para mis adentros, como queriendo decirle a mi hijo, a veces quisiera no amarte, pero no se puede. A veces quisiera no amarte porque amarte duele tanto, pero no se puede. Y yo me acuerdo muy bien que en el proceso de amar a mis hijos, especialmente en esos tiempos de adolescencia, no digo que ahorita que están grandotes no hagan burradas, sí las hacen, pero eran peores las otras, ¿no? Y eran más a menudo. Pero en el proceso de amarles, en medio de todas esas cosas, aprendí tanto del amor de Dios. Una vez, precisamente, tenía una bronca con mi hijo y yo me acuerdo muy bien, era la madrugada y no podía dormir y me levanté y me bajé, fui a la sala y estaba yo tirado ahí en un sillón llorando y queriendo hablar con Dios. Y entonces me desahogué con Dios y le dije, Dios, me duele tanto. Amo a mi hijo, pero ver lo que está pasando, lo que está haciendo, me duele tanto. Es tan difícil. Y yo esperaba, estaba yo hablándole a Dios, diciéndole el dolor que yo tenía, esperando, no sé, un abrazo, un consuelo de papá. Pero Dios tiene también su sentido del humor, ¿no? Y a veces es medio sarcástico también, ¿no? Y me acuerdo muy bien, ese día Dios me habló de una manera tan clarita, de esas veces que dices, no, no hay de otra, ¿no? Fue de Dios. Y cuando estaba yo ahí chillando y rasgándome las vestiduras y demás, me dice, ahí va las palabras, se siente bien feo, ¿verdad? Eso es lo que me vas a decir. Y dije, o sea que esto que yo siento por mi hijo es lo que tú sientes por este hijo. Uy. No, pues, ya que dices, ¿no? Ser hijo de Dios es un privilegio, es algo muy especial. Y nos hace falta esa conciencia porque parte del paquete de ser hijos de Dios es esto de lo que estamos o queremos hablar, ¿no? La guía del Espíritu. ¿Cómo quisiéramos ver esa guía del Espíritu? Es interesante, ¿no? ¿Cómo quisiéramos que fuera esa guía del Espíritu?
No sé, me voy a atrever a romper un poquito la regla, porque se supone que las participaciones son para el final, pero me gustaría oírlos un poquito y prometo que lo que ustedes digan lo repito en el micrófono para que quede grabado para la posteridad. ¿Qué opinan? O sea, estamos aquí para hablar de guiados por el Espíritu y acabamos de leer Romanos 8 que dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Ok, ¿y cómo crees tú que se ve eso? O sea, estamos hablando de guiados por el Espíritu. ¿Qué estás esperando de una guianza por el Espíritu? Una guianza del Espíritu. ¿Cómo quisieras verlo en tu vida? Opiniones. Libertad y felicidad. O sea, quiero entender. Cuando tú te sientes libre y feliz, ¿hay esa libertad y esa guía del Espíritu? Ok. Tomando buenas decisiones. Ok. ¿Qué es exactamente lo que estás esperando? ¿Que tú sepas tomar buenas decisiones o que el Espíritu Santo te diga qué decisiones tomar? ¿Que Él te dé la capacidad de tomar buenas decisiones? Ok. Bien. Ok, Dios nos va guiando por la Biblia a través del Espíritu, nos da consejo, pero siempre respetando nuestro libre albedrío. Ok, bien. ¿Otra opinión? Sí. Ok, eso me gusta. Yo quiero escucharlo, yo quiero oírlo todos los días. Bien, yo quisiera oír. Seré indiscreto. Digo, a lo mejor es muy tonta la pregunta, pero revela. ¿Oírlo para qué? Para que me dirija en todas las cosas. Ok, ponte los zapatos cafés. Sí, sí, también. Ok, date vuelta a la derecha. Sí, ok. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más? Sí. Wow, hacerlo mi mejor amigo. Bien. No sé si quieres dar tú la clase. Estuvo muy bien eso. Ya me ganaste el tema. Ok, bien. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra idea que quiera compartir? Bien, bueno. Ok, quiero tratar de pintar algo más o menos de cómo sería la guianza del Espíritu, que creo que tiene mucho que ver con lo que están ustedes diciendo. Pero creo que para poder pintar mejor esa guía del Espíritu, quisiera que comprendamos un poquito lo que significa ser hijos de Dios, porque van de la mano, por lo que dice Romanos, ¿sí? Van de la mano. Y voy a tratar de desenmarañar esto un poco. Y para hablar de lo que es ser hijo de Dios, quisiera que habláramos un poquito de papá Dios, porque para ser hijos necesitamos un papá. Y si somos hijos de Dios, quiere decir que Dios es papá. ¿Sí? Entonces, me quiero remitir a una parábola que está en Lucas capítulo 15 y que seguramente ustedes conocen, y es la famosísima parábola del hijo pródigo, o al menos así la hemos conocido. ¿Sí? La parábola del hijo pródigo. Esta parábola la da Jesús, la enseña Jesús cuando los religiosos fariseos criticaban el que Jesús se juntaba con los perdidos, con los pecadores, con los publicanos que eran considerados traidores, lo peor, la escoria, con las prostitutas, con la gente mala. Ellos eran los buenos y Jesús se juntaba con los malos. Entonces ellos descalificaban a Jesús porque decían, si este fuera de Dios se juntaría con los buenos, no con los malos. Entonces Jesús enseña la triología de los perdidos.
Sí, que son 3 parábolas que casi tratan de lo mismo, o que tratan de lo mismo. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Bueno, le hemos llamado el hijo pródigo. La oveja perdida, pues hasta la cantamos, ¿no? ¿Cuántos se la saben? Las 99 dejó en él. Es de mis tiempos, sí. Sí, pues sí. Manuel Bonilla, sí, ya no se oyen esas cosas. Pues un pastor que pierde una de 100 ovejas y deja las 99 y va tras ellas hasta encontrarla y regresa y hace fiesta. Se goza, se regocija. La moneda perdida, una mujer que pierde una moneda valiosa, me imagino, porque si fueran 10 centavos no lo hace, pero debe de haber sido valiosa y escombra por todos lados hasta encontrarla. Revuelve todo y la encuentra, y cuando la encuentra, hace fiesta. Y el hijo, que le hemos llamado el hijo pródigo, es una historia similar, pero es mucho más amplia y trae muchos más elementos y además introduce magistralmente a un padre. El nombre de el hijo pródigo no se lo dio Jesús, ese se lo dimos nosotros. Es un nombre que tradicionalmente se ha usado para señalar esa historia, esa parábola. Jesús nunca dijo, a ver, pongan atención, ahí les va la parábola del hijo pródigo, tomen nota. Jesús nunca dijo eso. Él simplemente contó la historia. Ya con el tiempo, la gente le fue llamando a esa historia el hijo pródigo. ¿Alguien sabe qué significa la palabra pródigo? ¿Ok? Todo el mundo piensa que pródigo significa perdido, pero no. Pródigo significa el que despilfarra, el que gasta todo lo que tiene, el que no se mide en dar, en gastar. Puede ser en regalar. El que se desprende, no le importa desprenderse o perder todo lo que tiene. Por eso se llama el hijo pródigo, porque el hijo se desprendió de todo lo que tenía, perdió todo lo que tenía. Solamente que pienso yo que el personaje principal de la parábola no debería de ser el hijo, sino el papá. Personalmente, yo creo que deberíamos de llamarle, o al menos un nombre más adecuado para esta parábola sería el padre pródigo, porque para mí el padre es más pródigo que el hijo. Claro, no de la misma manera despilfarradora que el hijo, pero sí en su manera de amar. ¿Y qué es lo que nos pinta la parábola? Un padre, 2 hijos. 2 hijos que tristemente creo que ninguno de los 2 entendía lo que era ser hijo de papá. Porque uno le dice, el chico le dice, dame todo lo que me corresponde y viva la vida loca. Y se fue. Y se gastó todo. Tal vez porque él pensaba que papá es alguien que nos va a dar, es de quien podemos obtener cosas. Tal vez porque lo que miraba del papá eran las riquezas y lo que le correspondía y él quería destramparse y fue lo que hizo. Pero le fue muy mal. Y cuando está en la calle, cuando termina muy mal, entonces él es cuando comienza a pensar, cualquier empleado, cualquier siervo en casa de mi papá vive mejor que yo. Voy a pedir chamba por lo menos. Ya no digamos que voy a ser hijo, que me la dé de siervo. Y regresa. Y ahí es donde vemos al padre, el carácter del padre.